Bueno, esto, como digo, es un tema complejo, muy complejo, y que muchos lo hemos comentado como que puede ser el caballo de Troya que destruya este gobierno de coalición. ¿Por qué? Porque es un tema complejo y que afecta a la población, principalmente a la población más joven, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y voy con ello. Derecho a una vivienda digna y adecuada. Como noticia, el 88,6% de las personas mayores de 65 años, es decir, casi el 90% de nosotros, de nuestro colectivo, posee una vivienda en propiedad en España, según datos del Instituto Nacional de Estadística, no es. Por lo tanto, los pensionistas somos, con diferencia respecto al colectivo de trabajadores, los que mejor situación tenemos respecto al derecho a una vivienda digna y adecuada, que está recogido en el artículo 47 de la Constitución española. Durante décadas, el precio de la vivienda, ya sea en propiedad o en alquiler, se ha disparado y sigue haciéndolo de una manera imparable. Esta situación ha propiciado la compra y la especulación de grandes inversores financieros, que nosotros llamamos, y que así se llamamos fondos buitre, que acaparan grandes cantidades de viviendas para rentabilizarlas con alquileres abusivos. Estáis viendo casos de gente mayor, edificios en Madrid comprados por estas entidades que están pagando un alquiler social que llevan muchos años, que es su casa de hace 50 o 60 años, que viven allí toda una vida, y de la noche a la mañana ese edificio lo compra un fondo buitre y los que quedan allí los expulsan, es decir, expropian la vivienda y si quieren seguir allí tienen que pagar, pues eso, 3 o 4 veces más de lo que estaban pagando, con lo cual no pueden, les echan a la puta calle, así de claro. Eso es lo que están haciendo los fondos buitres, sobre todo en las grandes ciudades. Este descontrol y subida de precios afecta en la actualidad a nuestros hijos y nietos, que se ven obligados a invertir en la mayoría de los casos, más de la mitad de sus salarios para poder vivir bajo un techo. No durante su vida laboral, porque curiosamente, y todos sabemos, las hipotecas, si alguien quiere comprar una vivienda en propiedad, las hipotecas hoy en día se están firmando a 30, 40 años, y yo diría que al resto de nuestra vida, cosa que en nuestra época no sucedía, porque se firmaban hipotecas de 15 o como mucho 20 años, y la mayoría, con nuestro trabajo y el ahorro diario, pues muchos conseguíamos pagarla en la mitad de tiempo que habíamos firmado la hipoteca. Hoy en día eso no sucede, y todo esto sigue sin regularse. ¿Qué pasa? Bueno, todos sabemos la precariedad y la temporalidad de los trabajos y salarios en la actualidad, todos lo sabemos. Y como hemos hablado antes de los 40 años cotizados, pues mucha gente de los que nos preceden, para cotizar 40 años se las ven canutas. El gobierno actual ha prometido la construcción de miles de viviendas de protección social, y las pocas que han sido aprobadas tardan más de 4 años en construirse. Tenemos el ejemplo en Baracaldo, no tenéis que ir muy lejos. Viviendas de protección social aprobadas con sorteos y tal, y llevan 4 años y todavía están la cimentación arrancando.
más la construcción, el acabado, el no sé qué, tal. Bueno, es increíble. O sea, prometer sí, pero que sea. Entonces, desde esta plataforma de Baracaldo, de pensionistas, queremos dar un toque de atención al gobierno sobre esta problemática que afecta directamente a nuestros hijos, nietos e indirectamente también a nosotros. Muy indirectamente, pero también, porque muchos los tenemos a nuestros hijos y algunos quizás nietos viviendo en nuestras casas porque no tienen dónde ir, ¿no? Entonces, pues proponemos unas medidas inmediatas para corregir un poco este desaguisado. Ya digo que estas medidas, mucha prisa se tiene que dar el gobierno, muchísima prisa, para que acabe la legislatura, que no sabemos si va a acabar, y hayan tomado alguna. Protección a los inquilinos. Para ello se deben ampliar las protecciones legales para los inquilinos, lo que podría incluir medidas para evitar los desahucios y garantizar condiciones de alquiler más estables y justas. También hay que proteger los derechos, me lo estoy diciendo yo ahora, también los derechos de los que ponen sus viviendas en alquiler. También. Es decir, no es solamente una parte, sino la otra. Y para eso está el gobierno, que es el que puede hacerlo. Aquí es verdad que el que tiene una vivienda y la puede poner en alquiler, la puede poner a través del gobierno vasco con más garantías que igual que si lo hace de motu propio. Pero bueno, también. Regulación de las zonas tensionadas. Hay que implementar medidas para controlar el aumento de los precios de la vivienda en zonas tensionadas afectadas por la presión del mercado inmobiliario. Las zonas tensionadas, ¿dónde están? Pues principalmente en las grandes ciudades, en las ciudades, en las poblaciones. Es verdad que hay mucha vivienda vacía en los pueblos, pero el trabajo, la sanidad, la educación en los pueblos es también muy precaria, muy mala. Y entonces los jóvenes que se arriesgan y van, pues si tienen iniciativa y tal, pues puede ser que sí, que no tengan problemas. Pero en los pueblos hay mucha vivienda vacía. No digo ya de gente que tiene una segunda vivienda allí, que pasa sus veranos, sino viviendas que se han ido dejando y que no vive nadie allí. Pero en las grandes ciudades os sucede todo lo contrario, que aquí hay una demanda y no hay viviendas. Otra medida sería la limitación de la compra de la segunda residencia, por poner medidas legales a nivel europeo. Es decir, que no vengan por aquí los alemanes y te compren pues lo que quieran para especular o para lo que sea, ¿no? O que digo alemanes, que digo otros países con mayor poder adquisitivo que pueden venir a hacer negocio con la vivienda aquí. Y eso es lo que hacen, es comprar y hacer una burbuja inmobiliaria, con el objetivo de evitar especulación que dispare los precios. Y cuarta medida, bueno, todo esto os aseguro que el tema es muy complejo, no es tan sencillo, pero es una pincelada que hemos querido dar los pensionistas de Baracaldo con este tema que, como digo, afecta más a nuestros hijos y nietos que a nosotros, pero también nos afecta. El acceso a la vivienda asequible, aumentar la disponibilidad de unidades de vivienda asequible y mejorar la asistencia financiera para el alquiler. Esto es básicamente lo que queríamos comentar hoy, que ya digo, son unas pinceladas de un tema que es muy complejo y que puede tumbar a este gobierno. No lo olvidéis, a este gobierno que de momento es el mejor que tenemos. Lo dejo ahí. Presentamos una vez más nuestras reivindicaciones prioritarias en materia de pensiones, que es pensión mínima igual al salario mínimo interprofesional,
revalorización lineal de las pensiones, blindaje constitucional de las pensiones, aumentar las cotizaciones de las rentas más altas, suprimir la penalización de las jubilaciones anticipadas involuntarias, lo de Asjubi 40 que hemos comentado, y anular los beneficios fiscales de los planes privados de pensiones o EPSVs en Euskadi. Y nada más, gobierne quien gobierne, las pensiones y todo lo público se defiende, y el pueblo informado y concienciado jamás será doblegado. Muchas gracias. Como veis, detrás mío ahora... Ah, bueno, está aquí. Está aquí, no la había visto. Raquel ha venido, no sé si quiere decir algunas palabras, pero creo que ha traído lotería.